El Consejo Escolar de España propone estudiar la ampliación de la educación obligatoria de los 16 años actuales a los 18. El objetivo, dicen, es reducir la tasa de abandono educativo que coloca a España como el segundo país con peores cifras, fíjense, de toda la Unión Europea. Saludamos ya a Natalia Álvarez, que es presidenta del Consejo Escolar de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y a Pedro Crespo, presidente de AMPE, aquí en las Islas, la Asociación de Profesionales de la Enseñanza. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, antes de meternos con este asunto, con esa propuesta del Consejo Escolar de España, quería preguntarles por esta realidad que denuncian los docentes, por ejemplo, del Colegio Betancur y Molina de Santa Cruz de Tenerife, esos graves problemas de salud mental en los colegios e institutos y la falta de profesionales, de citas médicas para este alumnado. ¿Cómo se está afrontando esto en las aulas? Pues con muchas dificultades. Desde AMPE lo venimos denunciando, no ahora, sino desde hace muchos años. Se hace cada vez más necesario el contar con profesionales específicos en los centros educativos. Hay que partir que el profesorado tenemos una formación para lo que es nuestra función, pero determinadas patologías del alumnado se escapan a nuestro conocimiento. Desde ahí la necesidad de contar con psicólogos clínicos, la enfermería escolar en los centros educativos, educadores sociales de forma más generalizada. Hay determinadas cuestiones que somos conscientes de que es complejo, que cada centro escolar cuente con este profesional, pero sí a nivel, por ejemplo, de equipos de orientación, que en cada zona de todas nuestras islas, pues contar con profesionales del que se pueda tirar, si cabe la expresión, cada centro educativo en función de las necesidades. De hecho, el propio diputado del Común, después de esa reunión, aseguraba que va a pedir una reunión con el consejero de Educación y también con el Consejo Escolar de Canarias. Señora Álvarez. Compartiendo lo que plantea Pedro y lo que plantea el propio diputado del Común, sin duda ninguna no es solo un problema educativo, es un problema social y un problema que está afectando a sectores vulnerables de nuestra sociedad como son los menores. Entonces, como plantea Pedro, hace falta perfiles profesionales que complementen y que ayuden al profesorado que detecta estos problemas en las aulas, pero también es cierto que hace falta que en sanidad, en el sector de salud, haya suficientes profesionales que puedan coordinarse y que puedan trabajar conjuntamente con los equipos docentes en la zona, porque los departamentos de orientación, como bien plantea Pedro, son muy importantes, porque son los que en los centros, al estar formados por psicólogos y pedagogos, conocen esos perfiles del alumnado y pueden de alguna manera saber por dónde hay que orientar la ayuda y la complementación para poder atender a esta población. Pero es un tema evidentemente social. Como decía el diputado, tenemos que reflexionar. Sí, es una realidad muy importante que hay que atajar y articular las medidas necesarias. Vamos ya con ese otro asunto, esa propuesta del Consejo Escolar de España para estudiar la posibilidad de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años. Le pregunto, señora Álvarez, ¿por qué esta propuesta? El Consejo Escolar de Canarias forma parte del Consejo Escolar del Estado a través de la Junta de Participación Autonómica. Entonces, a partir de ahí, hubo en diciembre un pleno del Consejo Escolar del Estado en donde se aprobó el informe que periódicamente hace el Consejo Escolar del Estado sobre el sistema educativo estatal en su conjunto. Nosotros ahí aportamos las 100 medidas que habíamos aprobado en Canarias en julio del 2023 y, entre otras cosas, pues planteábamos todos los temas que tienen que ver con la compensación, porque el problema que se plantea al plantear el Consejo Escolar del Estado la reflexión, que lo que plantea es una reflexión a las comunidades educativas para que se debata si es conveniente o no a extender la obligatoriedad hasta los 18 años, era que hubiera medidas que eviten el abandono escolar. El abandono escolar en Canarias, por ejemplo, ha retrocedido muchísimo, afortunadamente. Entonces, nosotros específicamente el tema de la extensión hasta los 18 años no le hemos hecho un estudio específico, habría que sentarse y empezar a debatir, sobre todo porque si se plantea un cambio en la estructura del sistema, hay que repasar todo el sistema, que está establecido desde la LOCSE, desde el año 90. Entonces sería revisar todo el sistema porque realmente el alumnado que termina
la enseñanza obligatoria en estos momentos tiene la opción de elegir entre bachillerato o formación profesional. Y con una nueva ley de formación profesional en desarrollo habría que analizar todo en conjunto. Esa es la propuesta del Consejo Escolar de España. Señor Crespo, ¿cómo lo ven desde el sector del profesorado? ¿Ven viable y oportuna esta ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 18? Es una realidad que existe en otros países, Bélgica, Francia, incluso Alemania, hasta los 19, Portugal también 18. Lo que sí que nosotros entendemos que se debe reflexionar sobre otras prioridades que tendríamos que plantear. Desde luego, cuando nos centremos en esta, centrándonos en lo que es la propuesta de obligatoriedad hasta los 18 años, habría que ver en qué condiciones, es decir, cuál es el planteamiento, qué es lo que se busca. Y nosotros, que el objetivo sea que los datos, ¿verdad?, que salen de abandono escolar puedan mejorar simplemente, y hablando de eso, no entendemos que sea la medida. La reflexión siempre es positiva y nosotros desde ahí sí que lo acogemos como una buena iniciativa, como casi todas las que salen del Consejo Escolar, tanto a nivel nacional como en nuestra propia comunidad autónoma, pero insisto, de la misma forma que pone esto sobre la mesa, la petición de AMPE, ¿por qué no se pone sobre la mesa de la misma forma esa necesidad de bajada de ratios, que sí que va a mejorar objetivamente el sistema educativo, esa atención a la diversidad? Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿por qué no ponemos sobre la mesa que de una forma coordinada se planteen esos profesionales de forma multidisciplinar que pueden estar en los centros educativos? Vamos a poner sobre la mesa eso, sin evidentemente eludir este planteamiento, y con AMPE por supuesto que podrán contar para reflexionar sobre qué implicaciones puede tener. Es evidente que esa ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 18, por ejemplo en Portugal, ha sido clave esa decisión, pero también, como bien usted apunta, acompañarlo de otras medidas como esa reducción de las ratios, porque otro elemento que también se pone sobre la mesa en este panorama es, vale, se amplía la educación obligatoria a 2 años, pero ¿qué se hace en esos 2 años? ¿Cómo conseguimos atraer a esos jóvenes? Claro, es que ahí está la clave, es decir, ¿cómo lo hacemos? Por tanto, es una revisión del sistema, porque sería cómo le das continuidad a que en torno al 80-90% del alumnado de 17 años, por ejemplo, sigue estudiando, ¿no? Esto está comprobado. Pero el tema es ese tanto por ciento, entre un 15 y un 20% que sale del sistema, ¿cómo logramos que se siga formando? Es decir, ¿cómo logramos que esté motivado para entender que se tiene que formar a lo largo de la vida, no solamente en el periodo obligatorio? Entonces, extender la obligación sí, pero ¿en qué condiciones y cómo? De manera que los sectores más vulnerables y que más fracaso escolar o problemas de desarrollo escolar tengan, puedan tener la compensación suficiente. Por tanto, si estamos con una enseñanza posobligatoria donde ya vas orientado por la formación profesional hacia el mundo laboral o vas por el bachillerato orientado hacia la universidad, eso, si lo hacemos obligatorio, ¿qué supone? ¿Supone, por ejemplo, una ESO más larga? Porque claro, también tenemos que tener en cuenta, lo decían antes las compañeras en el tema de salud mental, tener dificultades en las aulas donde no avanza el aprendizaje porque las dificultades que hay personales impiden ese avance, también hay que estudiarlo. Claro, hay que repensar el sistema porque, claro, se plantea ampliar esa enseñanza obligatoria, pero claro, esos 2 años, tener en las aulas a chicos y chicas que a lo mejor no quieren seguir estudiando, pero están obligados. Quizás la solución, señor Crespo, pasa a lo mejor por impulsar aún más la formación profesional, porque se ha visto que hay chicos y chicas que a lo mejor durante la ESO pues no rinden porque no les gusta directamente a lo mejor estudiar o no se sienten a gusto con esas asignaturas, pero luego llegan a la formación profesional con un perfil determinado y se convierten en auténticos profesionales. Claro, es que yo creo que va por ahí. Es decir, yo cuando oigo esta propuesta y que pueda implicar una modificación de la actual estructura del sistema educativo, es decir, estar planteándonos una nueva ley educativa, es que la expresión yo creo que es que me eriza un poco, porque es que el profesorado estamos
hartos, porque es la expresión que yo creo que puede definir, de que se nos estén cambiando leyes educativas casi a toque de cambio de gobierno. O sea, tiene que haber un acuerdo de mínimos y esto que estamos planteando ahora mismo, si se lleva a cabo, es evidente, como bien plantea Natalia, que va a conllevar una modificación de la estructura del sistema educativo, que no digo que no sea bueno, pero sí que entendemos, al menos es el punto de vista de AMPE, que antes de meternos con esas cuestiones tenemos que atajar otras cuestiones que tienen también una implicación presupuestaria fuerte, porque esta de los 18 años, la implicación presupuestaria no es fuerte, es fortísima. Es decir, bueno, pues si de verdad se quiere apostar por la educación, por mejorar la educación en nuestro país, vamos a ir a consultar a la propia comunidad educativa cuáles son las principales deficiencias, por dónde podemos ir atacando. Y desde ahí, insisto, porque es que desde AMPE estamos convencidos de que se debe plantear como prioritario reducción de ratio, aumento de medidas de atención a la diversidad, contar con profesionales, lo que estamos planteando. Yo creo que por ahí es por donde hay que ir. Pues ya vemos que hay muchos factores que influyen en la situación, en la evolución del sistema educativo y que ahora se plantea también como complemento a esa decisión de ampliar o no esa etapa obligatoria. Veremos en qué queda. Pedro Crespo, presidente de AMPE en Canarias, Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de las Islas. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Un placer.